también. Y por favor, atendamos. Uno es el sistema de respuesta inflamatoria sistémica. Es muy importante. Yo les voy a hacer muchas preguntas sobre este tema, porque este es una enfermedad, es un cuadro patológico muy importante que presenta todo lo que hemos ido viendo de inflamación. Y es muy común en muchas personas que llegan a tener esta patología. Por eso es importante que ustedes pues atiendan y veamos si podemos hacer este grupo. Ya pueden empezar. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo que les va a explicar acerca del SIRS, que es Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. Para empezar, vamos a recordar qué es los pasos a seguir del reconocimiento del agente. Primeramente es el reconocimiento del agente, ya sea por una bacteria o por trauma o toxina. También está la inflamación local controlada, la eliminación del agente y la resolución y reparación. En una introducción acerca de la inflamación, es una respuesta biológica compleja frente a una invasión, tiene como objetivo eliminar al agente causal, también a reparar el tejido y puede ser local o sistémica. En el caso de la local sabemos que es más controlada y en el caso de la sistémica que es potencialmente dañina. El SIRS ocurre cuando esta respuesta pierde su regulación. En la importancia clínica representa una fase inicial de procesos críticos. Es productor de sepsis, shock séptico y falla multiorgánica. Y tiene una alta mortalidad si progresa. Es fundamental reconocerlo precozmente. Aquí en la etiología tenemos las causas. Las causas de la inflamación pueden ser infecciosas o no infecciosas. En el caso de las infecciosas ya sabemos que puede ser por algún microorganismo como bacterias, virus u hongos. Y en el caso de las no infecciosas, aquí podemos encontrar a los que son por traumatismo, quemaduras o cirugías mayores. En el caso de traumatismo ya sabemos, si nos golpeamos muy fuerte, pues puede causar la tetrada de Celsus, que está rubor, dolor, calor y tumor, y bueno, una quinta que en algunos libros también menciona como pérdida parcial de la función. Perdón, estoy corriendo 2 horas de asistencia, solo van a llenar una ya. Una empezaba aquí y otra empezaba allá, pero solo van a llenar una, no las dos. Disculpan, sí. Bueno chicos, ahora que ya recordamos un poco sobre las bases, sobre la inflamación, vamos a ir a lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que vendría a ser cuando la inflamación local ya se falla. Sería el SIRS. Bueno, el SIRS lo podemos definir por un concepto simple que vendría a ser una respuesta descontrolada de parte del sistema inmunológico a la debida producción descontrolada de las interleucinas 1 y el factor necrolítico tumoral alfa, que son las más importantes, que son las células de circulación, que nos podría dar la fiebre misma, la leucocitosis, la disfunción orgánica y puede darse con o sin infección. Next. Bueno, tenemos una falla de inflamación local, que es cuando el sistema inmune no logra eliminar el agente por persistencia del traumatismo o el agente infeccioso. Esta respuesta inflamatoria por la interleucina 6 se va a hacer perpetuante y se va a volver un tipo de inflamación crónica, o podría terminar causando un tipo de SIRS, que serían unos pasos anteriores antes de pasar a la sepsis. Tenemos una activación continua del sistema inflamatorio
y la inmunidad innata se encuentra constantemente activa. La inflamación deja de ser local y comienza a volverse sistémica. Tenemos diferentes células principales que son los neutrófilos, macrófagos, mastocitos y el endotelio vascular, que son los mediadores inflamatorios cuando la respuesta descontrolada se libera en el sistema vascular, que nos van a dar las muchas citocinas que tenemos en el proceso inflamatorio, que en algunos libros lo mencionan como pirógenos endógenos. Cabe resaltar, los mastocitos son uno de los más importantes secretores de la histamina, que van a ser los que van a aumentar la permeabilidad vascular a causa de la producción de histamina, y va a ser una producción estimulada de los prostaglandinos, que son los causantes de la inflamación y mayormente del dolor. Ahora tenemos tres citocinas proinflamatorias que vamos a ver hoy. Son las más presentes en el CIRS, que van a ser tanto los causantes de algunas cosas que podemos ver más adelante en los laboratorios, que puede ser la PCR o la SA o la SA. Ya. Podemos ver la interleucina 1. Es el pirógeno más clásico que se menciona en la mayoría de los libros. Nos produce la fiebre, que va a actuar en el hipotálamo para la producción de prostaglandina G2 a causa del daño de la membrana celular, como explicó el doctor en la anterior clase, que va a causar la fosfolipasado por el mapa del ácido araquidónico, que nos va a dar la prostaglandina, prostaciclina y promoxano 2, que van a ser los mediadores de inflamación en esta respuesta inmunológica sistémica. Tenemos la estimulación de producción de proteínas en la fase aguda en el hígado, que sería la SA y la PCR, y aumenta una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo de Rosa. Ya siguiendo con la exposición, seguimos a la interleucina 6, que es un pirógeno clave en el CIRS. ¿Por qué? Porque nos mantiene y nos regula la inflamación. Sus funciones es estimulación de proteínas agudas como la PCR, que el compañero, la proteína amiloide, que va a hacer que nos reclute mastocitos para la inflamación, induce a fiebre, recluta leucocitos, va a hacer una leucocitosis y mantiene la inflamación crónica. Ahora, el factor de necrosis tumoral es uno de los primeros factores de inflamación. El más importante de sus funciones son, básicamente nos ayuda a producir una piel intensa para eliminar el endógeno, que va a ser virus, bacterias, hongos. También nos produce fiebre, vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, daño endotelial, y esto nos va a llevar igual a un edema. También hipotensión, activación del endotelio puede producir shock séptico, y con la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa son los principales responsables de la fiebre. Aquí tenemos un cuadro de criterios para evaluar un CIRS, que sería la temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, taquicardia de 90 latidos por minuto, una taquipnea que sería mayor a 20 respiraciones por minuto, o una saturación de oxígeno, de dióxido de carbono, menor a 32 miligramos, y leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000. Más del 10% vamos a necesitar hemoglobina en sangre. En el laboratorio es importante la interleucina 6, porque nos va a ayudar a diagnosticar una futura CIRS. Se presenta evaluación importante en la PCR, evaluación de la velocidad de certificación electrocitaria. Está en otro grupo que tiene que dar. Por favor, pueden alejarse. Como vuestros compañeros les decían, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
es un cuadro muy importante y además ustedes si llegan a trabajar en centros médicos, hospitalarios, lo van a encontrar con mucha frecuencia. ¿Y saben por qué? Porque la gente tarda en ir al médico. Cuando la gente está recontra hiper jodida, recién se acuerda del médico, ¿no? Cuando un diabético está con una úlcera por diabetes súper infectada, descontrolada, llega al médico, va al hospital, tiene un CIRS. Cuando un quemado tiene la quemadura no bien llevada y ya se ha infectado las quemaduras, etc., van al médico. Cuando alguien se hace algún trauma, pues tiene una herida, tiene una fractura, primero recurren a los naturistas, y después cuando ya está jodido van al médico. Entonces es normal en nuestra gente encontrar a gente que se acuerda de nosotros cuando las cosas están mal. Por eso es que el CIRS es una enfermedad muy importante, porque nosotros vamos a encontrar con mucha frecuencia en los centros hospitalarios. Es definido como la respuesta orgánica como un mecanismo de defensa inespecífico a ciertos disparadores y clínicamente se manifiesta por dos o más de los siguientes criterios. Bien, el endotelio es el principal órgano de choque en el CIRS. Su afección inicial provoca una serie de eventos que no solo mantienen el proceso inflamatorio, sino lo multiplican. El endotelio de los vasos sanguíneos, obviamente. El evento crucial para que se desencadene el CIRS es la lesión de los tejidos. Esta lesión puede ser mecánica, producida por un trauma, calórica, producida por una quemadura, lesiones celulares provocadas por hipoxia, reperfusión, radicales libres, etc., como pasa en una úlcera diabética o una complicación de alguna herida que alguien se ha hecho y que cuando la herida ya está muy grave, recontrainfectada, pues se acuerda del médico y va al hospital, ¿no? En la fisiopatología, como les decían nuestros compañeros, hay algunos elementos proinflamatorios que actúan, entre ellos las citocinas proinflamatorias, que son las encargadas de activar macrófagos, radicales libres, y estos macrófagos activados, estos radicales libres que se activan, generalmente son desencadenados por isquemia, por virus, por proteínas bacterianas, por lipopolisacáridos que hay en las bacterias, y también los linfocitos T son los que van a liberar citocinas proinflamatorias. Otro de los factores importantes es el inhibidor del factor nuclear, que se llama kappa B4, que son factores de la membrana de los vasos sanguíneos y de las células, y que producen fosforilación y degradación. ¿Okay? Y el siguiente es la producción de moléculas y citocinas implicadas en el CIRS, donde se produce la traslocación del factor necrótico KB al núcleo celular. Este factor necrótico KB es el encargado de producir un proceso inflamatorio, primero a nivel celular, luego a nivel tisular, luego a nivel de órganos, de aparatos, en fin. Como yo ya les he dicho, ustedes van a tener la suerte de abordar una medicina que actúe a nivel de las células, que actúa a nivel molecular. La medicina hoy en día es molecular. Ustedes van a tener la suerte de llevar una medicina molecular, porque ahora todas las enfermedades
tienen cambios a nivel molecular, a nivel de la célula. Estos cambios moleculares son los que van a repercutir después en órganos, en tejidos, en aparatos, en sistemas y producir estas enfermedades de las cuales yo les estoy hablando. Los radicales libres causan una cascada de eventos intracelulares resultando de la liberación del factor necrótico KB, del factor inhibidor. Esto permite su translocación en el núcleo, donde el factor se une al ADN de las células, facilitando el proceso de transcripción de los genes involucrados en la inflamación. Si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, si es un parásito, si es lo que sea. El factor de necrosis KB controla la producción de mediadores de la fase aguda, tal como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, los receptores de interleuquina 2, los cuales activan el factor de necrosis tumoral KB, amplificando la cascada de mediadores proinflamatorios. La interleuquina 6 o interleucina 6 es responsable de la coordinación de la respuesta de la fase aguda. Por eso es que estos pacientes tienen fiebre, tienen taquicardia, tienen leucocitosis, tienen alteraciones en la permeabilidad vascular, por eso presentan edemas, incremento en la producción de proteínas de la fase aguda del proceso inflamatorio. ¿Ok? Miren, la interleuquina 6, muy importante. Recientemente se ha descubierto una serie de factores de crecimiento angioténicos, como la angiopoietina 1 y 2. En la evolución del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, luego de un trauma o en la sepsis severa, existe una disminución en la función inmune progresiva. Esto es importante, acompañándose de una respuesta inflamatoria sistémica sostenida, lo que conduce a la falla multiorgánica, a un shock séptico y muerte. La liberación de citocinas activa a los neutrófilos con liberación de enzimas proteolíticas, y todo esto mantiene disfunciones endoteliales. Bueno, miren ustedes, si hay una liberación de citocinas, activación de neutrófilos, liberación de enzimas proteolíticas que van a disfuncionar endotelialmente los vasos de las células, tejidos, etc., va a haber una respuesta hemodinámica en ese paciente. Y esa respuesta hemodinámica puede dividirse en 3 etapas, como ustedes están viendo. Aumento de resistencias sistémicas y pulmonares, lo que va a producir edemas pulmonares, tromboembolismos pulmonares. Ese paciente va a obtener un edema pulmonar agudo. La etapa 2, aumento de la permeabilidad endotelial mediada por factor de necrosis tumoral, interleuquinas 6 y otros factores. Y la etapa 3, aumento de la vasoconstricción pulmonar, produciendo hipoxia pulmonar y disfunción miocardial. Claro, si va a haber un edema a nivel pulmonar, si va a haber hipoxia a nivel pulmonar, obviamente quien va a tener que sufrir las consecuencias es el aparato cardiocirculatorio. Y entonces el aparato cardiocirculatorio, como no tiene la debida cantidad de sangre, como no está bombeando el oxígeno adecuadamente, pues va a producir una disfunción a nivel del corazón. El aumento en la permeabilidad vascular, que constituye otro de los hallazgos fundamentales del CIRS, también puede ser dividido en 3 fases. 1. Aumento de la presión hidrostática por vasoconstricción inicial, lo que produce edemas en los diferentes aparatos y sistemas. 2.
aumento de la permeabilidad endotelial, más en el lecho pulmonar, lo que va a producir edema pulmonar. Y 3, aumento en la filtración endotelial, éxtasis sanguíneo y aumento de la presión hidrostática, translocación bacteriana. O sea, las bacterias se van a comenzar a distribuir en todos los órganos que pueda encontrar. Ha disminuido el sistema inmune en el cuerpo. Las bacterias van a comenzar a aprovechar esa situación, o los virus, o los parásitos, o los hongos, o de lo que estemos hablando. Va a haber una hiperglicemia en el desarrollo del CIRS. No lo ocasiona, pero potencia factores externos. Mantener un nivel de glicemia adecuado mediante administración de insulina parece tener ventajas en el tratamiento clínico y disminución del estrés oxidativo hepático. Entonces, uno de los esquemas de tratamiento es usar insulina si en ese paciente que está haciendo una sepsis, un CIRS, pues hay hiperglicemia. Porque mantener la hiperglicemia va a ser contraproducente para el paciente. Como les decían sus compañeros, la proteína C está elevada, se reactiva, como en cualquier actividad inflamatoria. Hay una actividad de aumento de la proteína C activa y hay un acné en la elevación de la proteína C reactiva, más o menos entre los 3-4 días de este proceso. También aumenta la procalcitonina, es una proteína glicosilada producida por macrófagos y a nivel hepático. Se inicia su síntesis entre las 4 horas post-estímulo, el acné a las 6 horas y la vida media es de 25 a 80% de la procalcitonina. Los criterios diagnósticos que sus compañeros ya les dijeron, en un paciente que presenta este cuadro, no se olviden, es un paciente que tiene un antecedente de una infección que se la ha dejado, un paciente de alguna herida infectada, un paciente que tiene una quemadura infectada, un paciente que tiene alguna enfermedad de base que ha empeorado, un paciente que ha tenido una quemadura y que la quemadura no ha evolucionado bien, un paciente que ha tenido un trauma, alguna fractura, alguna herida y primero ha ido al médico naturista, ahí ha tratado de hacerle algún tratamiento, no ha funcionado y se acordó de nosotros. Y cuando llegan ya están jodidos. Y entonces los criterios del CIRS es una frecuencia elevada, una frecuencia respiratoria elevada, como ustedes están viendo. El CO2 está aumentado, la temperatura está mayor a 38 grados, o puede estar hipotérmico también, peor todavía. Y la leucocitosis, hay una leucocitosis por encima de 12.000. El otro día atendí un paciente que era diabético, tenía tuberculosis y encima de la tuberculosis hizo una neumonía aguda. Y llegó así después de unos 5 o 7 días y era diabético y tenía una úlcera diabética en ambas piernas, supuraba pus de ambas úlceras. En las piernas, era una herida total y supuraba pus, era tuberculoso, era diabético e hizo una neumonía aguda. ¿Se imaginan el estado de ese paciente? Y en peores condiciones puede haber una leucopenia. Si hay leucopenia es peor la neuría, como dicen en mi pueblo, porque significa que el sistema inmune está disminuido, ¿no? Bueno sería que haya una leucocitosis de 20.000, de 18.000, porque eso quiere decir
que pues se están activando los glóbulos blancos. Si hay desvío a la izquierda, mejor, porque formas jóvenes de glóbulos blancos están yendo a combatir el virus, la bacteria, etcétera, lo que esté produciendo. Pero si hay una leucopenia, estamos jodidos, ¿no? Quiere decir que no hay glóbulos blancos. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a combatir la infección? Entonces, una leucopenia sería peor. Entonces, los SIRS generalmente evolucionan a una sepsis. Y la sepsis es un síndrome que complica una infección grave desencadenada por una respuesta sistémica variable del huésped que produce daño tisular generalizado. Claro, una sepsis es un daño general. El primer paso es un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero luego se puede implantar en el cuerpo una sepsis. Si se implanta en el cuerpo una sepsis, ese paciente está mucho más grave que el comienzo. Se considera la sepsis como un síndrome que complica una infección grave desencadenada por una respuesta sistémica del huésped, inflamatoria, procoagulante, antifibrinolítica, que produce un daño tisular generalizado. Esta respuesta orgánica es muy variable dependiendo de la inmunidad innata del paciente, el foco primario de la infección, el tipo de microorganismo y la presencia o ausencia de alteraciones inmunes. Ustedes saben que hoy en día hay muchos microorganismos que son resistentes a las bacterias. Muchos pacientes llegan al hospital y encima de todo adquieren una infección hospitalaria, producida por un germen hospitalario. Esos gérmenes hospitalarios son resistentes a todos los antibióticos. Ya ni el imipenem les hace bien, les hace algo, les hace cosquillas el imipenem. Entonces miren ustedes, si un paciente llega al hospital y encima se agarra, además del problema que tenía una infección nosocomial hospitalaria, estamos peor todavía. ¿No es así? Bien, la disfunción orgánica en sepsis es consecuencia de la respuesta orgánica del huésped infectado, cuyos mecanismos de defensa generan una respuesta exagerada en su intento por controlar la infección, que además de eliminar al germen responsable, lesiona a órganos distantes inicialmente sanos y libres del patógeno. O sea, la sepsis es una infección que se va generalizando y obviamente va a producir una disfunción general, ¿no es cierto? Pueden morirse por una disfunción orgánica múltiple. Entonces, bien, no se olviden, infección es una respuesta inflamatoria secundaria a la presencia de microorganismos o a la invasión por estos de tejidos del huésped que habitualmente son estériles. Bacteriemia, presencia de bacterias visibles en la sangre. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por una gran variedad de enfermedades: pancreatitis, vasculitis, tromboembolismo, quemaduras, traumas, cirugías mayores, enfermedades de base como la diabetes, enfermedades autoinmunes, uso de corticoides, etc. ¿Sí? Como consecuencia de una disregulación de la respuesta inflamatoria del huésped, se reconoce clínicamente por dos o más de las siguientes condiciones: la temperatura mayor a 38.5 o menor a 35, la frecuencia cardíaca mayor a 90, la frecuencia respiratoria mayor a 20, la PCO2 menor a 32, leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000, y en todo caso hay una leucopenia y una disminución del sistema inmune. ¿Ya? Eso es lo que además quería aumentar por el SIRS. ¿Cómo decían por ahí?
Va a tardar en cambiar. No. Voy a tomar lista. Eso tenían que hacer en la casa, no aquí. Imagínense que ustedes tendrían que haber dado la clase. Estamos cagados. 40 minutos esperando, mejor nos vamos a la casa. No pueden estar haciendo. Si lo hubiera pasado, aunque sea así, no